razón. Ahí estamos. Gracias. Y tampoco amplié la pantalla, así que si no la amplío después no ven un pomo, tienen que usar el zoom y se ve muy mal. Ahí estamos. Sí, repito. Bien. Supónganse que tenemos un vector. Este es uno muy particular porque, de hecho, elegí el mismo ejemplo que tienen en la guía. Yo ya sabía que esto se trata de un vector unitario. Pero ¿cómo hago para decir, mira, este vector es unitario o este otro vector no es unitario? ¿Qué hacemos? Calculamos el módulo del vector, es decir, ¿cuánto mide ese vector? Y vamos a dibujarlo así, los convenzo un poquitito más. ¿Vieron cómo los vendedores que nos llaman, nos dicen, qué sé yo, hasta que nos convencen? Bueno, ahí está la profe convenciéndolos del vector unitario. 3/5, a ustedes, que yo sé que no les gustan demasiado las fracciones, en general, no digo que a todos, lo podemos escribir como 0,6. O sea que si esta distancia que yo marqué de 0 a 1, la miro un poquitito con cariño y quiero ubicar 0,6, bueno, si acá tengo la mitad, si esto lo divido en 5 partes, digamos que 0,6 lo tenemos por ahí. O si hubiera dividido en 5 partes, tomaba 3 y tenía el 3/5. De la misma manera, acá yo tendría que dividir en 5 partes, y tomar 4. A ver, 1, 2, 3. Supongamos que más o menos por ahí tengo el 4/5. Bueno, a mí me sale trabajar con fracciones. Fíjense que acá se las pasé a decimal y ahí ya me olvidé. Esto sería 0,8, ¿no? Bueno, ¿qué me está diciendo esto? Que mi vector posición empezó en 0 y llega hasta ahí. Mire esto. Si esto lo estamos haciendo en la carpeta y esta escala es de 2 cuadraditos, 1 centímetro, y toman esta medida coincide con esto, porque es una unidad, ¿sí? Ese es el vector unitario. Es el vector cuyo módulo mide 1. Este es el vector U, en este caso. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro, Agustín? Agustín, no te rebauticé. Bueno, si no contestas porque lo rebauticé. Sí. Ahí estamos, genial. Bueno, lo que les decía es que teniendo un vector cualquiera, podemos hallar un vector asociado que sea unitario. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar una formulita. A ver. Supongamos que quiero, para nombrarlo y diferenciarlo de cualquier otro vector, le vamos a poner un sombrerito ahí. Es como, supónganse que escribo el vector unitario A, es como una ondita, ¿sí? No llega a ser una B corta chiquitita, es como una ondita chiquitita. Supónganse el unitario B, este que es muy particular, el unitario I, ya me salía el puntito, el unitario J, el unitario K, estos tres son muy, muy, muy particulares. En un ratito nomás les cuento esa película. Vamos con el vector unitario en general. ¿Cómo lo calculamos? Como 1 dividido por el módulo del vector por el vector. ¿Sí? Uy. Terminó la grabación. Vi un resplandor, se me pone la pantalla blanca y se va, y si no lo pongo de vuelta, no se ve después. Ahí estamos. Bueno, es decir, si yo quiero calcular el vector unitario U, que también se le llama versor, ¿sí? En definitiva, esto me queda como U sobre el módulo de U, ¿no? Si lo pensamos
en función de sus componentes, lo podríamos escribir como la primer componente dividido el módulo y la otra componente del vector dividido su módulo también. A ver, vamos con un ejemplo. Queremos hallar el versor de U siendo U 7, 4, ¿sí? Es un vector en el plano el que estoy dibujando ahora. Tenemos que tener presente que vamos a usar esta fórmula de acá, ¿sí? Que es la misma, pero bueno, acá está como un poquitito más trabajada. Repetimos, lo calculamos como U dividido su módulo, ¿sí? Por lo tanto, en nuestro caso, ¿qué tendríamos que hacer primero? Conocer cuál es el módulo de este vector. Vamos a aprovechar y lo voy a hacer acá. ¿Cuál es el módulo de U? Es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 49 más 16. El módulo de U. 49 más 16 es 65. Raíz de 65. No vamos a buscarle decimales, ¿eh? Esto es un irracional, así que nos vamos a quedar con esto, raíz de 65. Bien, ¿y qué pasa acá entonces? Nosotros lo podemos reescribir así, como el vector U, que era 7, 4, dividido su módulo, que es raíz de 65. Entonces, para reexpresarlo como solemos escribir los vectores, lo hacemos así. La primer componente, es decir, distribuimos el denominador, 7 sobre la raíz de 65, y la otra componente es 4 sobre la raíz de 65. ¿Está bien? Bueno, si nosotros quisiéramos dibujar, ¿sí?, el vector 7, 4, que ahora lo vamos a hacer, a ver si me llega ahí el espacio, sí, aunque sea algo más chiquitito. Tengo 7 unidades en X, primero voy a dibujar las de acá, que es la que me va a condicionar la escala. Llegué a 4, bien, y de acá lo voy a poder hacer un poquito más grande. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Sí. Hasta acá. Ese era mi vector U. A ver. Ahí es cuando... mira, bastante bien esta vez. Bueno, este es U. Ahora, esto que yo calculé acá, 7 dividido raíz de 65. Y les pido, si tienen la calculadora a mano, que me digan cuánto de esa cuentita. Yo voy a hacerla con el celular, pero no es para nada rápido. Dividido. Me da 0,87. Esto es aproximadamente 0,87, etcétera, ¿no? Sigue. Quiero hacer lo mismo acá con esa otra componente. 4 dividido raíz de 65 me queda 0,49 más o menos. Bien, ¿qué es esto que termino de escribir acá? Si yo logro en esta microescala que, bueno, ahí no debería haberlo hecho tan chiquitito, podría haber borrado por arriba, pero para aprovechar y que nos quede todo a la vista lo hice así. Si
la componente en X, que no estoy poniendo cuál es X, esto sí. Si la componente en X es 0,87, no estoy llegando a 1, ¿sí? Estoy por ahí. Y la componente en Y es 0,49, más o menos acá en la mitad. Este vector que me queda acá y que va a coincidir en dirección con el que tengo es un versor de este otro que tengo ahí. Y bueno, quedó un bollo. La verdad que la flechita esa quedó un espanto. A ver si la puedo corregir un poquito. Ahí estamos. Bueno, esto sería el versor U, ¿sí? Si a este nuevo vector le calculamos el módulo, debería darnos 1. ¿Se entiende la idea de los versores? Es decir, sabiendo ahora cuál es el versor U, yo podría escribir U como un múltiplo de ese versor. Es decir, yo lo puedo dibujar acá determinada cantidad de veces, ¿sí? Y uno sería un múltiplo del otro, porque lo estoy considerando como una unidad a U ahora. Bien, preguntas. Díganme si hay algo que no se entendió. Profe, yo no es que no entendí, sino una preguntita. El objetivo final sería el ejercicio terminado, es como hizo usted la flechita ahí abajo, ¿no? La chiquita. Claro, es decir, este que yo calculé acá es el versor U, que es en definitiva el que me quedó dibujado ahí. ¿Sí? La idea era esa, decir, bueno, ¿cuál es el versor asociado a este vector? ¿Sí? Es decir, bueno, si yo para este vector que tiene componentes 7 unidades de X, 4 en Y, ¿sí? Quiero saber cuál es el versor unidad, es decir, un vector con la misma dirección y mismo sentido, pero cuya medida sea 1. ¿Dónde estaría el extremo? ¿Hasta dónde llegaría la flechita? Bueno, llegaría hasta ahí, hasta estas coordenadas, ¿sí? Empezaría en el mismo lugar, en 0 en este caso, y llega hasta ahí. Eso es lo que estamos haciendo cuando calculamos un versor asociado a un vector o el vector unitario de ese vector. ¿Sí? Sí. Profe, acá le preguntan en el chat, Eugenia, ¿es una pequeña porción del vector? Digamos que es una porción del vector que mide una unidad. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, un Profe, ejemplo. Sí, dígame. el versor ese siempre tiene que dar 1 si lo comparamos con el Sí. eje Y. Si nosotros a esto le calculamos el módulo, miren, lo vamos a hacer así se quedan más tranquilos. No quería borrar, porque a veces uno, hasta tanto por ahí lo tenga más claro, necesitaban ver, no sé si están copiando, por eso era la cuestión, pero no pasa nada. Lo volvemos a escribir si es necesario. Yo por un lado tengo el vector U, en este caso, que es 7, 4. ¿Sí? Y quiero calcular un versor. ¿Qué quiere decir eso? Que quiero pensar en un vector que tenga la misma dirección que ese, pero en lugar del módulo, como en este caso, que tiene módulo raíz de 65, ¿cuánto es raíz de 65? Más o menos 8, no sé cuánto, ¿sí? Un poquito más de 8. Si nosotros metimos esta flechita, mire, más de 8 unidades. Entonces, en lugar de pensar en esas 8 unidades, yo digo, bueno, para tener más clara cuál es la dirección del módulo, voy a querer definir un versor. Es decir, un vector con esta dirección, con este sentido, pero de medida 1. Eso es lo que calculamos. Y vamos a ver si es así, si nos da módulo 1. Yo estoy tratando de ver si esto vale Profe, 1. Sí, disculpe que le interrumpa, pero por no la hay posición problema. de la cámara
Por la ¿Lo posición tomé? de la cámara no vemos lo que está poniendo arriba de todo. Ah, tienen razón, mira, no me di cuenta. Gracias, avísenme así que está fenómeno. No, no pasa nada, al contrario. Bien, volví a copiar el vector, el módulo que nos había dado porque lo calculamos hace un ratito, ¿sí? Y lo que queremos hacer es verificar si nuestro versor, el que calculamos, que tiene componentes 7 sobre raíz de 65 y 4 sobre raíz de 65, es realmente un versor o no. Entonces, ¿cómo lo calculamos? En lugar de U, todavía no sabemos si este. ¿Por qué lo borré? Porque le puse el sombrerito de versor. Vamos a ponerle U1. Y después, en todo caso, decimos que sí que es un versor. ¿Cómo calculamos el módulo? Como la raíz cuadrada de 7 sobre la raíz de 65 elevado al cuadrado, más 4 sobre la raíz de 65 elevado al cuadrado. 7 al cuadrado nos da 49. La raíz de 65 al cuadrado, la raíz con la potencia se irían y nos queda 65 ahí. Y acá pasa lo mismo con este denominador. Si bien el 4 al cuadrado nos da 16, la raíz de 65 al cuadrado nos queda 65. Lo que hacemos ahora es sumar 49 más 16, nos da 49 más 10, 59, 59 más 6, 65. Nos queda 65 sobre 65. Y eso es lo mismo que decir la raíz de 1. Y la raíz de 1 nos da 1. Entonces, U es un versor, ¿sí? El vector U1 es el versor. ¿Está bien? Acá te debe haber puesto 1 como puse de arriba. Eso es lo que verificamos. De alguna manera, esto no es que es obligatorio hacerlo. Si uno confía en el cálculo que hizo acá, ya está. ¿Sí? No es que hace falta. Yo se los volví a escribir como para que ustedes se queden conformes con que realmente vale 1. Ya había puesto que no se llegó a ver. Bien. ¿Vamos bien o necesitan que aclaremos algo más? Digan con confianza, ya saben. Genial. Bueno. Si hay alguien que, a pesar de que los compañeros digan, vamos bien, pero alguien piensa que no va tan bien, no pasa nada, me lo dicen. Bien, vamos a ver 3 casos especiales de vectores unitarios. Sí, ahí sí ven, ¿no? Sí. Casos especiales de vectores unitarios. Bueno, si hablamos del plano en R2, vamos a definir el vector I como el que tiene componente 1 en X y 0 en Y. Y el vector J, el versor J, unitario J, es el que tiene 0 de X su componente y 1 de Y su componente. ¿Qué particularidad tienen? Si nosotros los representamos gráficamente, vamos a hacer la escalita, 1, 2, una escala media marreta para que nos entre todo. Tenemos el I, que lo voy a dejar así en rojo, ¿sí? Sería este, vector unitario, fíjense, la componente de X es 1, la de Y es 0, coincide con el semieje positivo de las X, y cuando hablamos del versor J, es el versor unitario en el eje Y, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner I, y acá le voy a poner J. Ahora, acá estamos en R2, ¿sí? Si nos vamos a R3, vamos a tener I, J y K. Por eso yo les había dicho hoy cuando estábamos poniéndole los sombreritos que I, J y K eran unos versores muy particulares. Voy a aprovechar y a usar colores también, así ya los dibujamos después. El versor I va a tener también
componentes 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. El J tiene componente 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Y acá tengo el verde. Estoy como un chico con crayones nuevos, ¿vieron? Con los colores. Tengo el versor K, que tiene componente 0, 0 y 1. Si nosotros calculamos el módulo de cada uno de estos vectores unitarios, ¿qué nos quedaría? Es hiper recontra fácil la cuenta, miren. 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Esto nos da raíz de 1 y nos da 1 el módulo. Si lo hacemos acá, nos quedaría lo mismo. 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, nos vuelve a dar 1. Otro unitario. Este ya nos había dado otro unitario. Y con este que tengo en Z pasa exactamente igual. Nos da una unidad, ¿sí? Estos son los versores IJK que corresponden a cada uno de los ejes coordenados y que además, bueno, como características lo que les termino de decir, cada uno de estos tres, o incluyendo al caso del plano, es decir, todos ellos tienen igual dirección y sentido, vamos a ponerle y sentido, que los semiejes positivos. Sí, esa es la característica. En este caso no lo dibujé, pero lo podemos hacer rapidito. Tenemos Z y la X que se adelanta. Entonces, el versor Y lo tendríamos hasta acá. Esto así. Si ahí tengo el 1, ¿no? Acá tengo el 1. Acá tengo el 1 en Y. Así que se lo dibujo en azul. Este es el versor J. Y en el eje Z, si tengo uno acá, lo dibujo en verde. Tengo el versor K. Ahí está acá. ¿Sí? Acá me aparecen más mensajitos. Ah, bueno. Fenómeno. Bien. Tenemos estos tres versores que son importantes diferenciarlos. Los ubicamos en los ejes cartesianos y vamos a ir avanzando. Vamos a ver en términos de los versores, ¿sí? Y ahí, borrado. Voy a aprovechar el título, pero no se puede. Notación. En términos de versores, recuerden que son los vectores unitarios, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere? Si nosotros tenemos un vector A, como por ejemplo el que tiene componentes A1, A2, ¿sí? Si lo quiero escribir en términos de versores, esto lo puedo hacer así. Puedo decir que A, este mismo, es la componente A1 por el versor Y, más la otra componente que es A2 por el versor J. ¿Está bien? Acá estamos, ahí se ve, en el plano, en R2, tengo dos componentes. Si estamos en el espacio y tengo mi vector de componentes A1, A2, A3, entonces, en términos de versores lo puedo escribir como A1 en Y, más A2 en J, más A3 en K. Me voy a poner Z, ahí está, en K. Y vamos con un ejemplito, con números, algo un poco más cercano.
ejemplo. Supongamos que tengo el vector 5, 1. Bueno, lo que yo digo, a partir de esta relación que escribí acá, es que A lo puedo escribir como 5 en I más 1, que es la otra componente, en J. Ahora, ¿y qué es? I es el vector unitario, cuya componente de X vale 1 y cuya componente de Y vale 0. Acá tengo el vector unitario que tiene componente 0, 1. Bueno, y entonces, ¿eso cómo hacemos para escribirlo y verificar si realmente está bien? Miren, para que se convenzan del todo. Vamos a partir de acá. A es, 5 es un número, acá. Fíjense que ya no tengo la notación de vector como acá con las boquitas. 5 es un número. Y es un vector de componentes 1, 0. Después tengo más 1 por el versor J, ¿sí? De componentes 0, 1. Si resolvemos esto, ¿sí? Es un escalar por un vector, y después le estoy sumando otro escalar por otro vector, lo que podemos hacer directamente es decir, bueno, 5 por 1 me queda el vector 5 y 5 por 0, 0. Y de acá me queda 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. ¿Sí? Lo que hice fue distribuir ese producto acá también. Y si tengo que sumar dos vectores, ¿cómo hacíamos? Y a la primera componente le sumo la primera componente, a la segunda componente le sumo la segunda componente. O sea, tendría que hacer 5 más 0, punto y coma, 0 más 1. Esto no hace falta escribirlo, lo estamos haciendo para que ustedes se convenzan, perdón, y vean que vamos a obtener lo mismo que allá. Entonces, 5 más 0 me queda 0, 0 más 1 me quedó 1. Fíjense cómo, partiendo de la notación en términos de versores de un vector, puedo llevarlo a la notación a la que veníamos acostumbrados hasta ahora. Y a la vez pasar de una a la otra. ¿Sí? Es simplemente para que vean que lo podemos hacer respetando las reglas de las operaciones que fuimos definiendo. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Esto concretamente nos va a servir para después poder resolver algunas operaciones que van a ir surgiendo, porque uno dice, ay, bueno, ¿y esto? ¿Y qué hago con esto? Por ahora no hacemos nada. Sabemos que lo podemos escribir de una u otra manera por ahora. Y de hecho, lo que viene ahora también tiene que ver con otra manera en la que vamos a poder escribir un vector, que es encontrando sus componentes, ¿sí? Bueno, y ahí vamos. Componentes de un vector. Bueno, y acá, una vez más, nuestro queridísimo Pitágoras hace aparición. Supongamos que tenemos el vector B y lo dibujé como volando. La verdad es que estoy pensándolo en un sistema de coordenadas cartesianas, donde podríamos dibujarlo así tranquilamente. ¿Sí? Ahí tengo un triángulo rectángulo. Si yo quiero saber la medida de la hipotenusa, lo que tengo que hacer es calcular el módulo de B. ¿Está bien? Ahora, si quiero conocer la medida que tengo acá y la medida que tengo acá, ¿por qué las querría conocer? Y porque en realidad esta medida me da esta distancia también, es decir, me dan los extremos de ese vector. Y esta medida es esta que está acá. ¿Está bien? ¿Cómo haríamos con trigonometría? Supongamos que este ángulo se llama alfa. Y queremos saber cómo calcular este pedacito de acá. Con respecto a alfa, esto sería el cateto opuesto. ¿Sí? Acá se genera una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, por ejemplo, y esa relación se llama la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa.
Chan, chan. Bien. Agustín, el SOHCAHTOA me encantó. Ahora, ¿qué quiere decir? Traducime, yo me olvido. Pasan los años y la profe se va olvidando. Seno, exacto. La relación es el seno. Y si acá tenemos el cateto opuesto y lo relaciono con la hipotenusa, voy a tener el coseno, ¿sí? Entonces, si nosotros estableciéramos las relaciones entre los lados del triángulo, ¿sí? Llegaríamos a la conclusión, se los voy a abreviar, de que este pedacito, esta componente del vector, la podríamos calcular como el módulo de B, ¿sí? Que sería la hipotenusa, el módulo de B, ¿no? Por el seno del ángulo alfa, de este ángulo. Esta medida de acá, que sería la componente en X de B, lo podríamos calcular como el módulo de B por el coseno del ángulo alfa. Y precisamente estos dos datos son los que me dan las componentes, ¿sí? Del vector. Si yo quiero escribir el vector B en función de sus componentes, lo que puedo hacer es escribirlo así. La primera, que es la de X, es el módulo de B por el coseno de alfa. Y la otra es el módulo de B por el seno de alfa. Y ahí está. Es decir, lo que estamos viendo son las distintas maneras de poder expresar un vector, ¿sí? Si de este vector conociéramos la medida y el ángulo que forma con, en este caso el eje X, pero con cualquier otra paralela, si es un vector que está en otro lugar, podríamos calcular sus componentes. ¿Está bien? Ahora me quedé pensando, el otro día alguien me preguntó si yo nunca les iba a dar el ángulo y la medida. O si había que dar el ángulo y la medida siempre, algo así puede ser. No sé si está el compañero que me preguntó eso el otro día. Bueno, recuerdo haberles dicho que cada vector, por ejemplo, no sé si yo digo que tengo el vector U de componentes 3 menos 2, implícitamente yo conozco la dirección y conozco la medida. Es decir, no me está diciendo U tiene tal medida o tal módulo, tal norma, y forma tal ángulo con la horizontal. Pero las podemos calcular, esas dos cosas, ¿sí? No sé si a lo mejor la pregunta que me hizo se refería a que lo podíamos escribir de esta manera. Yo interpreté otra cosa, pero bueno. A lo mejor habían leído algo de las componentes y querían preguntarme eso. No sé si está acá quien preguntó. Bueno, parece que no. Bien. Nos estamos quedando con un minuto. ¿Un minuto? No, más, como 3 minutos. Lo que sigue tiene que ver con vectores paralelos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber si dos vectores cualesquiera, son paralelos o no? Entonces, borramos una vez más. Profe, queda menos de un minuto, le aviso. Menos de uno. ¿No sabés que en la... Ah, puede ser que empecé a grabar después. Está bien. Bueno, ahora ni bien entramos, entonces empezamos con vectores paralelos. Es un ratito nomás. ¿Qué hora tenemos ya? Ah, ya están las 8, qué bárbaro. Bueno, sí, un ratitito que termino con vectores paralelos y producto escalar. Y ahí cortamos. Son dos cositas que les quiero explicar para que puedan avanzar un poquito con